Bien, en esta segunda parte de la unidad 1 vamos a comentar algunas cuestiones más específicas acerca de la ciencia y el conocimiento científico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia y de conocimiento científico? En la sección anterior vimos que el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento que existe y hoy quizás hablar de ciencia y de conocimiento científico nos resulta muy natural. Sin embargo, esta diferencia de los tipos de conocimiento hay que entenderla en la perspectiva histórica en la que se fue desarrollando. Si tenemos en cuenta que el conocimiento científico vino a consolidarse recién a inicios de la Edad Moderna, cuando se separa el poder político de la Iglesia y empiezan a tener menos legitimidad, menos jerarquía en los ámbitos sociales, el poder de definición de la Iglesia. La ciencia emerge como institución con todas sus lógicas, con todas sus posiciones acerca de cómo es posible elaborar conocimiento en este periodo histórico. Es en este contexto entonces en el que cobra sentido que hablemos del conocimiento científico y de otro tipo de conocimientos. El surgimiento de la ciencia moderna, tal como la conocemos ahora, y de la prevalencia del conocimiento científico y su método por sobre los demás tipos de conocimiento, como decíamos, está ubicado por los historiadores en la modernidad, que es, como decíamos, este periodo en el que se consolida el modelo experimental de Galileo frente al modelo aristotélico, podríamos decir. Galileo es quien a inicios de la modernidad viene a refutar o a dar por tierra aquel principio axiomático que Aristóteles había enunciado y sostenido durante años y durante siglos acerca de la velocidad de caída de dos cuerpos de distinto peso. Esta forma de refutar Galileo el axioma de Aristóteles es realizado mediante la experimentación. Y es por primera vez entonces en este momento en donde, más allá de la cuestión anecdótica del experimento de Galileo, realmente es como el momento en donde se adopta seriamente la necesidad de tomar en cuenta los hechos, lo fáctico, lo experimental para obtener conocimiento. Decíamos antes que la filosofía procedía a partir de axiomas que eran principios sin necesidad de ser verificados empíricamente. Entonces, es en la modernidad en donde realmente se consolida la experimentación como el modelo prioritario y el modelo supremo de obtención de conocimiento científico por sobre los demás tipos de conocimiento. Y es el tipo de conocimiento que tenemos hasta la actualidad, que sigue siendo el conocimiento hegemónico, supremo, más legítimo en muchos ámbitos, hasta la actualidad. Por supuesto que la pregunta era si era posible realmente conocer, como se hacía mediante la filosofía, si era posible conocer la realidad solamente mediante la lógica, como lo hacía el conocimiento filosófico, y la ciencia moderna va a venir a decir que no es posible conocer solo por lógica, que para conocer es necesario experimentar. Y es así la ciencia que tenemos hoy en día. Es la misma ciencia, es el mismo modelo de ciencia que desarrollamos y con el que convivimos hoy en día. Bien, la definición de ciencia la vamos a tomar a partir de un filósofo y físico argentino recientemente fallecido en el mes de febrero de este año, Mario Bunge. Mario Bunge fue un pensador y estudioso que él toda su vida trató de definir a la ciencia para diferenciarla de las pseudociencias. Las pseudociencias eran las que Mario Bunge definía como aquel tipo de ciencia que no procedía
con los cánones del conocimiento científico tal cual hoy lo conocemos, y él trató durante toda su carrera intelectual de fortalecer y de sostener qué era ciencia y qué no era ciencia, y él llamaba pseudociencia. Nosotros vamos a seguir la definición de Mario Bunge y vamos a tomar sus nociones acerca de la ciencia en esta asignatura. Mario Bunge, uno de los aportes que hizo con su pensamiento fue identificar dos tipos de ciencias. Él dice que existen por un lado las ciencias formales y por un lado las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas ciencias que no tienen algún referente empírico. Los ejemplos más comunes de ciencias formales son la lógica y la matemática. En cambio, las ciencias fácticas son aquel tipo de ciencias que sí tienen un referente empírico. Son las ciencias como conocemos, las disciplinas con las que estamos acostumbrados a convivir en nuestra vida. Y él las diferencia en ciencias naturales y ciencias culturales. Las ciencias formales, para Mario Bunge, sirven para darle sustento y son los insumos sobre los que luego se van a desarrollar las ciencias fácticas. Es decir, las ciencias formales, los conocimientos desarrollados en las ciencias formales son utilizados por los otros tipos de ciencia. Las ciencias fácticas, las ciencias de la realidad, fáctico se refiere a lo real, a los hechos, se diferencian justamente de las ciencias formales no solo por el objeto, porque sí se refieren a un objeto empírico, sino por el método a partir del cual desarrollan este conocimiento. Mario Bunge va a decir que las ciencias formales proceden mediante la lógica, ese es su método, y las ciencias fácticas proceden mediante la observación y la experimentación. También vamos a considerar de importancia en esta asignatura los aportes de Ezequiel Anderegg. Ezequiel Anderegg es un epistemólogo argentino también, y a la hora de definir la ciencia, él dice que la ciencia es un concepto complejo porque encierra como una doble mirada. La ciencia, por un lado, es un proceso, es una actividad, y por otro lado es un producto. La ciencia como proceso es la ciencia cuando desarrollamos los pasos del método científico. Son aquel tipo de actividades, es el conjunto de actividades y de pasos secuenciales que desarrollamos para obtener el conocimiento científico. Pero a la vez la ciencia, nos dice Ezequiel Anderegg, es un producto porque la ciencia produce, elabora conocimiento científico. Son aquellas leyes, teorías, principios a las cuales llegamos luego de desarrollar la actividad de la ciencia. Entonces, nosotros nos vamos a manejar con esta doble definición de ciencia, como producto y a la vez como proceso. Las ciencias fácticas son las que vamos a definir en esta oportunidad, también siguiendo a Ezequiel Anderegg. Para Anderegg, la ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que son obtenidos de una manera metódica, son verificados por contrastación con la realidad y se refieren a objetos de una misma naturaleza y son susceptibles de ser transmitidos. En las siguientes diapositivas y en lo que queda de esta clase vamos a ir paso a paso desmenuzando esta definición, tratando de comprender uno a uno estas notas esenciales o estas características que Anderegg señala de la ciencia.